muchos hombres nos estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Vamos a recordar cuando, por ejemplo, hacíamos una recopilación de algunas frases que en algún momento se han naturalizado, como por ejemplo, la letra entra con sangre, o necesito yo realmente poner recto este árbol y eso lo tengo que hacer de una manera firme. Y era como una metáfora añadiendo quizás este elemento de el temor, el ejercer miedo en las niñas, en los niños, para que ellos te obedezcan. Y es de ahí que queremos partir. Henry, nos ha llegado justamente esta semana 2 comentarios donde decían, es muy difícil a veces buscar estas alternativas de educación, quizás no nos han enseñado a nosotros cómo podemos cambiar estas prácticas, porque el único recuerdo que tenemos en nuestra infancia es justamente el educar a partir del miedo, educar con el castigo, el ejercer justamente limitaciones a una persona de lo que más le gusta, o finalmente el castigo físico, para que a través de ello pues la persona diga, no hago esto porque sé que me van a castigar. Entonces ahora queremos cambiar estas prácticas y agradecemos a la gente que nos va a mandarnos sus comentarios, porque gracias a eso tenemos estos elementos, Henry. Sí, Luli, justamente complementando lo que tú dices, quizás muchas y muchos de nosotros hemos experimentado o hemos vivido de alguna forma cercana, o quizás nos hemos enterado de algunos casos, ¿no?, en los cuales la crianza de antes, y no hablamos de tan antes, sino hablamos de hace unos años nomás, hace unos 10, 15 años, ¿no?, todavía estaba muy impregnada de este manejo de las conductas, de los problemas, de los berrinches a través del miedo, ¿no? Un dicho, digamos, un comentario muy común era, bueno, o haces tu tarea, o comes, o le digo a tu papá, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba eso? Que realmente estábamos empezando a generar miedo y estábamos empezando también a construir un perfil de un padre quizás terrible, ¿no? De un padre que podría infligir miedo, podría infligir quizás un susto, incluso daño. Entonces, importante que podamos también nosotros darnos cuenta, ¿será que en algún momento estamos incurriendo en estas prácticas, ¿no? Si es que no haces esto, te va a pasar esto. Entonces, ahora hay que comenzar a comprender esto, Luli. ¿De dónde viene esta salida casi impulsiva? ¿De dónde viene quizás esta salida cultural, ¿no?, que se ha mantenido por muchos tiempos? A veces de la dificultad, de la frustración, de ya no saber qué hacer, ¿no? Entonces hay que nomás reconocer que muchas papás y mamás en su afán de intentar manejar estos problemas de conducta de sus hijas e hijos hacen varios intentos, ¿no? Intentan, por ejemplo, ir de menos a más, intentan hablar con sus hijos, intentan como que primero tener un modelo, digamos, de manejo de conducta un tanto permisivo, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, situaciones en las cuales el niño o la niña no quiere comer y la mamá o el papá inmediatamente les dan el teléfono. Si es que comes, vas a ver este dibujito, ¿no? O si es que haces esto, pues te vamos a dar aquello. Entonces, de alguna forma, sí se evita el conflicto de inicio, pero ¿qué es lo que pasa? Este tipo de estrategias a largo plazo lo que generan es que justamente se genere un condicionamiento, ¿no? Si no me das, mamá o papá, esto, pues no hago esto, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, ahora mamás y papás que tienen que depender mucho del celular, ¿no?, y del contenido digital para que sus hijas e hijos pues puedan hacer algo, ¿no? Entonces ahí ya vemos, por ejemplo, cómo la situación del manejo de conductas ha cambiado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos plantea esta situación, Luli? Justamente un desafío, ¿no? Justamente el desarrollo de nuevas habilidades, porque no podemos, por ejemplo, enfrentar un problema de aprendizaje, ¿no?, con un castigo físico. No podemos enfrentar un problema de aprendizaje con amenazas, ¿no?, que son producto de la frustración de no poder resolver el problema, o tampoco podemos, por ejemplo, enfrentar un problema de aprendizaje dándoles estímulos distractivos a nuestras hijas e hijos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Es importante, en primer lugar, Luli,
darnos cuenta si realmente estamos nosotros capacitados, si estamos, digamos, nosotros entendiendo cómo se pueden manejar estos problemas en la crianza, en la escolaridad, ¿no? En la convivencia, en la sociabilidad de nuestras hijas e hijos. Porque muchas veces intentamos también colocar todo en una misma categoría, en un mismo tacho, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé si es que tú, cuando éramos más jóvenes, escuchabas que a nosotros nos hablaban de problemas de aprendizaje o de problemas de conducta. Creo que esos términos no eran muy familiarizados con nosotros, ¿no? De repente el hecho de ser un poco más inquieto, ¿no? Más curioso o moverte mucho era sinónimo también de ser una persona maleducada, ¿no? Y este es un problema muy reiterativo porque decían, es muy hiperactivo, es muy hiperactiva. Y eso quizás era como un denominativo de alguien que no va a poder aprender bien porque no se concentra, porque realmente está distraído, como decía la palabra, o finalmente no quiere hacerlo. Pero ahora ya conocemos realmente cuál es el contexto de este tipo de comportamientos, y es ahí donde nosotros queremos dar respuesta, Henry, porque decía una persona, por ejemplo, que nos mandaba el mensaje, ya a ver, entiendo que un tema tiene que ser la comunicación, yo estoy partiendo de eso, nos decía, ¿no? Ese era como el aporte también que hacía la audiencia, porque nos decía, desde el momento en el que yo he dejado de ver a mi hijo o a mi hija como alguien inferior, y he empezado a escucharla, me ha posibilitado entenderla de mejor manera. Eso nos decía, ¿no? Entonces yo creo que puede ser la base para las estrategias que ahora estamos compartiendo. Exactamente, Luli. Eso es importante, ¿no? Porque yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es justamente intentar colocar un nombre a eso que pasa, y un nombre correcto. Muchas veces, ¿qué escuchamos, no? A mamás y papás que dicen, es un flojo, no hace su tarea. Posiblemente no sea un flojo, posiblemente tenga un trastorno de atención, ¿no? O finalmente dicen, sí, o sea, no tiene interés en nada. Tal vez estamos hablando de una depresión infantil, ¿no? Entonces, es importante primero, Luli, ya dejar de estigmatizar y simplificar tanto la problemática de las personas que viven con nosotros, ¿no? De niñas, niños y adolescentes en este caso, porque no son quizás problemas tan simples que se pueden explicar a través de una palabra, ¿no? Es flojo, es desinteresado, no quiere hacer nada, es un vago. No se trata de eso, sino en primer lugar de tratar de comprender, de buscar ayuda en este caso, para saber qué le está pasando, ¿no? ¿Será que tenemos un niño con un trastorno posicionista desafiante? ¿Será que hace berrinches muy fuertes, ¿no? Y que por eso es así? Entonces hay que empezar a entender también que el desarrollo de niñas, niños y adolescentes implica también justamente estos escenarios, ¿no? A ratos disruptivos, estos escenarios a ratos que pueden representar crisis. Ahora bien, una vez que nosotros logremos identificar qué es lo que está pasando, sin dejarnos llevar por estereotipos, sin dejarnos llevar por mitos, pues empezaremos realmente a desarrollar habilidades. Dentro de estas habilidades de desarrollo para el manejo de conductas, ¿no? De problemas en la convivencia con niñas, niños y adolescentes, tenemos varios elementos interesantes, como es la disciplina positiva, como es la conducta asertiva, ¿no? ¿Qué es este enfoque? Este enfoque nos habla de que padres y madres tienen que intentar sí identificar el problema, y después de eso intentar como que desagregarlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mi hijo o a mi hija le cuesta levantarse por las mañanas o le cuesta comer, ¿no? Entonces nosotros podríamos pensar incluso en empezar a reforzar esas conductas, ¿no? De una forma, digamos, asertiva, que cada vez que el niño logre hacer eso, la niña logre hacer eso, nosotros utilicemos de refuerzo, por ejemplo, palabras de afirmación, ¿no? Utilicemos eventualmente, digamos, algún pequeño obsequio o algún pequeño detalle, ya que me refiero que podamos brindarle, por ejemplo, aquello que le gusta comer, o que incluso le podamos reforzar esto que acaba de hacer y que nos gustó, liberándole de hacer algo que a él no le gusta, ¿no? Digamos, a él no le gusta lavar los platos, decir, bueno, mira, me ha gustado que hayas sacado una buena nota en el examen, o que hayas hecho un buen trabajo en tu colegio, pues, y ¿qué te digo? Por ahora, descansa, hoy no lavas los platos, ¿no? Entonces, son elementos que sí sirven y que son una alternativa muy evidente,
¿no?, al castigo físico. Entonces, este es el manejo conductual. Quizás lo podemos ir explicando más a detalle, pero lo que tiene que quedar de esta entrevista de hoy es que primero tenemos que identificar lo que pasa con nuestras hijas e hijos, darnos esa tarea, ¿no?, y posteriormente, una vez que sepamos qué es lo que sucede, pues empezar a aplicar estas alternativas: disciplina positiva, reforzamiento de conducta. Eso es lo que vamos a ir viendo. Muy bien, creo que ya con los aportes que también hace la audiencia, donde nos está mandando quizás algún comentario, nosotros hemos entendido que no vamos a poder cerrar hoy este ciclo. Mira, Henry, necesitamos todavía un espacio más para que podamos realmente darle yo creo que el espacio de la importancia para que usted, amigo y amiga, se sienta también satisfecho y diga: ya, entonces me voy a poner en práctica, esta semana yo voy a darme cuenta, voy a darme un espacio de calidad, sobre todo con mi hijo, con mi hija, lo voy a hacer. Y ya nos van contando ustedes cómo les va con estas, que son sugerencias bastante puntuales, pero a la vez prácticas para que usted las ejerza. Henry, ha concluido nuestro tiempo, pero queda el compromiso para la siguiente semana de dar más estrategias de este tipo. Exactamente, Luli, consideramos que es importante y pues vamos a ir analizando quizás casos que son recurrentes, que pueden presentarse con mayor frecuencia, y los podemos ir planteando acá. Todo esto en el afán de promover mejores prácticas masculinas, ¿no?, y también, claro, de la maternidad, para que evitemos estos escenarios de violencia, estos escenarios de confrontación, ¿no? Entonces, ese es el propósito de nuestro programa. Muy bien, con estos compromisos, amigas y amigos, les invitamos a que ustedes también nos hagan llegar comentarios, dudas. Si quieren contarnos algún testimonio, también bienvenido a través de nuestras plataformas. De esta manera cerramos Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres.